El terror de Robespierre y la guerra de la Vendée, historia de la Revolución Francesa. Segunda parte. El año 1793. Amaneció con Francia sumida en el caos más absoluto. Las cabezas de Luis XVI y María Antonieta habían rodado bajo la guillotina apenas meses atrás, pero lejos de traer la paz prometida, su ejecución había desatado una tormenta que amenazaba con destruir la propia revolución. Europa entera se había alzado en armas contra la República Francesa, mientras que en el interior del país, la guerra civil desgarraba las entrañas de la nación. En París, los jacobinos habían tomado el control absoluto del poder. La Convención Nacional, dominada por Maximilien Robespierre y sus seguidores más radicales, había decidido que solo el terror más implacable podría salvar la revolución de sus enemigos internos y externos. Era el nacimiento de lo que la historia conocería como el Reino del Terror, un período donde la guillotina se convertiría en el símbolo más temido y reconocible de la Francia revolucionaria. Pero el terror no era solo una respuesta a las amenazas externas. En las regiones occidentales de Francia, especialmente en la Vendée, había estallado una rebelión que pondría a prueba todos los principios revolucionarios. Los campesinos católicos y monárquicos de esta región se habían alzado en armas contra la República, dando inicio a lo que sería conocido como la Guerra de la Vendée, un conflicto brutal que enfrentaría hermano contra hermano en una de las páginas más sangrientas de la historia francesa. Maximilien Robespierre, el hombre que se había convertido en la personificación del terror, no había nacido para ser un dictador. Abogado de profesión, oriundo de Arras, en el norte de Francia, Robespierre había llegado a París como un idealista convencido de que la razón y la virtud podrían transformar la sociedad francesa. Profundamente influenciado por las ideas de Jean-Jacques Rousseau, creía fervientemente en la bondad natural del pueblo y en la posibilidad de crear una república de ciudadanos virtuosos. Sin embargo, las circunstancias habían transformado al idealista en un pragmático despiadado. Robespierre había llegado a la conclusión de que la virtud no podría triunfar sin el terror. El terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa, inflexible, proclamaba desde la tribuna de la Convención. Para él, cada enemigo de la revolución era un obstáculo para alcanzar la sociedad perfecta que soñaba construir. La maquinaria del terror se había perfeccionado hasta alcanzar una eficiencia escalofriante. El Tribunal Revolucionario, presidido por Antoine Fouquier-Tinville, procesaba a los acusados en juicios sumarios donde la presunción de inocencia había sido abolida. Las denuncias se multiplicaban exponencialmente. Cualquier ciudadano podía ser acusado de actividades contrarrevolucionarias por sus vecinos, empleados domésticos o incluso por sus propios familiares. Las categorías de enemigos del pueblo se habían expandido hasta incluir prácticamente cualquier expresión de desacuerdo con las políticas jacobinas. Los nobles que no habían emigrado, los sacerdotes que se negaban a jurar fidelidad a la constitución civil del clero, los comerciantes acusados de especulación, los intelectuales sospechosos de moderantismo e incluso los revolucionarios que mostraban signos de tibieza, todos podían encontrarse camino al cadalso en cuestión de días. La guillotina, esa máquina que había sido diseñada por el doctor Joseph Ignace Guillotin como un método humanitario de ejecución, se había convertido en el instrumento más temido de Francia. Su eficiencia mecánica permitía ejecutar a decenas de personas en una sola jornada, y el sonido de su cuchilla al caer se había vuelto tan familiar para los parisinos como el tañido de las campanas de las iglesias, ahora silenciadas por el régimen antirreligioso. En la Place de la Revolución, rebautizada así tras la ejecución del rey, las multitudes se congregaban diariamente para presenciar el espectáculo macabro de las ejecuciones. Las mujeres que tejían mientras observaban las decapitaciones habían recibido el apodo de tricoteuses,
y su presencia constante en las ejecuciones se había convertido en uno de los símbolos más inquietantes del período. Pero el terror no se limitaba a París. En toda Francia, los representantes en misión enviados por la Convención aplicaban las medidas revolucionarias con un celo que a menudo superaba las instrucciones recibidas. Joseph Fouché en Lyon, Jean-Baptiste Carrier en Nantes y Bertrand Barrère en el sur se habían distinguido por la crueldad de sus métodos. Las ejecuciones masivas, los ahogamientos en el Loira que Carrier llamaba irónicamente matrimonios republicanos y las matanzas indiscriminadas habían sembrado el terror en las provincias. Mientras tanto, en la región de la Vendée, al oeste de Francia, se desarrollaba un drama paralelo que pondría a prueba la capacidad del régimen jacobino para imponer su autoridad en todo el territorio nacional. La Vendée era una región profundamente católica y tradicionalista, donde la influencia de la nobleza local y del clero seguía siendo muy fuerte. Los campesinos vendeanos habían visto con creciente alarma cómo la revolución atacaba sus creencias más sagradas y alteraba el orden social que conocían desde generaciones. La chispa que encendió la rebelión vendeana fue la ley de reclutamiento forzoso promulgada en febrero de 1793. La Convención, enfrentada a las coaliciones europeas que amenazaban las fronteras francesas, había decretado la leva en masa de 300.000 hombres. Para los campesinos de la Vendée, que ya habían sufrido la persecución de sus sacerdotes y la confiscación de los bienes eclesiásticos, esta nueva imposición fue la gota que colmó el vaso. La rebelión estalló el 11 de marzo de 1793 en el pequeño pueblo de Saint-Florent-le-Vieil. Los campesinos se negaron a entregar a sus hijos para el servicio militar republicano y, armados inicialmente solo con hoces, horcas y escopetas de caza, atacaron a las autoridades locales. La insurrección se extendió como un reguero de pólvora por toda la región, y en cuestión de semanas los insurgentes habían tomado el control de vastas extensiones de territorio. Los rebeldes vendéanos encontraron líderes naturales en la nobleza local que había permanecido en la región. Henri de la Roche-Jacquelain, un joven aristócrata de apenas 21 años, se convirtió en uno de los comandantes más carismáticos de la insurrección. Su famosa proclama «Si avanzo, seguidme; si retrocedo, matadme; si muero, vengadme», se convirtió en el grito de guerra de los insurgentes. Junto a la Roche-Jacquelain, otros nobles como François Athanase Charette de la Contrie, Maurice Gigot d'Elbée y Jacques Catelinot, este último un simple vendedor ambulante que se había convertido en general, organizaron lo que llamaron el Ejército Católico y Real. Este ejército irregular, compuesto principalmente por campesinos armados, desarrolló tácticas de guerrilla que causarían enormes problemas a las tropas republicanas. La guerra en la Vendée adquirió rápidamente características de extrema brutalidad. Los insurgentes, motivados por su fervor religioso y su lealtad monárquica, no daban cuartel a las tropas republicanas. Por su parte, los representantes de la Convención consideraban la rebelión vendeana como la más peligrosa amenaza a la supervivencia de la República, y respondieron con una ferocidad que superaría incluso la del terror parisino. La primera fase de la guerra fue favorable a los insurgentes. Sus conocimientos del terreno local, el apoyo de la población rural y la superioridad inicial de su moral de combate les permitieron infligir derrotas humillantes a las tropas regulares enviadas desde París. Las victorias vendeanas en Chemillé, Cholet y Saumur demostraron que la República enfrentaba un enemigo formidable en su propio territorio. Sin embargo, la superioridad numérica y el mejor armamento de las fuerzas republicanas comenzaron a inclinar la balanza. El general republicano Jean-Baptiste Kleber, un veterano de las campañas revolucionarias, reorganizó las tropas gubernamentales y desarrolló nuevas tácticas para combatir la guerra de guerrillas vendeana.
La batalla de Cholet, en octubre de 1793, marcó el punto de inflexión del conflicto con una derrota decisiva de los insurgentes que los obligó a abandonar su territorio base. Lo que siguió fue uno de los episodios más trágicos de la guerra. Aproximadamente 100.000 vendéanos, incluyendo combatientes, mujeres, niños y ancianos, emprendieron lo que se conoció como la Virée de Galerne, una desesperada marcha hacia el norte en busca de ayuda británica que nunca llegaría. Esta columna humana, perseguida constantemente por las tropas republicanas, sufrió pérdidas terribles debido al hambre, el frío, las enfermedades y los combates constantes. Mientras la tragedia vendéana se desarrollaba en el oeste, en París, Robespierre consolidaba su poder personal dentro del régimen del terror. Su posición en el Comité de Salud Pública le había permitido eliminar sistemáticamente a sus rivales políticos. Los girondinos, los antiguos aliados moderados de los jacobinos, habían sido guillotinados en masa durante el otoño de 1793. Jacques-Pierre Brissot, Olympe de Gouges y Roland de la Platière habían perecido bajo la cuchilla, acusados de traición a la República. Pero Robespierre no se contentó con eliminar a sus enemigos políticos obvios. También se deshizo de antiguos aliados que habían comenzado a cuestionar la dirección del terror. Georges Danton, el carismático orador que había sido uno de los líderes más prominentes de la Revolución, fue arrestado y ejecutado en abril de 1794, junto con Camille Desmoulins y otros indulgentes que abogaban por moderar la represión. La paranoia de Robespierre había alcanzado niveles patológicos. Veía conspiraciones por todas partes y estaba convencido de que solo su liderazgo personal podía salvar la revolución de la traición y el colapso. Sus discursos se habían vuelto cada vez más místicos y autoexaltantes, hablando de sí mismo como el instrumento elegido por la providencia para purificar Francia. El culto al ser supremo, establecido por Robespierre en mayo de 1794, representó el punto culminante de su delirio megalómano. Esta nueva religión civil, diseñada para reemplazar tanto al cristianismo como al ateísmo radical, tenía a Robespierre como su sumo sacerdote. La grandiosa ceremonia celebrada en el Campo de Marte, donde Robespierre presidió vestido con un traje especialmente diseñado, fue vista por muchos de sus colegas como la confirmación de que el incorruptible había perdido completamente el contacto con la realidad. Mientras tanto, la represión en la Vendée había alcanzado niveles genocidas. El general Louis-Marie Turreau había recibido órdenes de implementar las colones infernales, unidades militares encargadas de arrasar sistemáticamente todo vestigio de vida en la región rebelde. Pueblos enteros fueron quemados. Los campos fueron salinizados para impedir futuros cultivos, y cualquier persona encontrada en la zona fue ejecutada sin juicio previo. Las cifras de víctimas en la Vendée son objeto de debate histórico, pero los cálculos más conservadores hablan de al menos 200.000 muertes, mientras que algunas estimaciones elevan la cifra a 400.000 personas. Para una región que tenía aproximadamente 800.000 habitantes antes de la guerra, estas cifras representan una catástrofe demográfica de proporciones inimaginables. Los métodos empleados por las tropas republicanas en la Vendée superaron en crueldad incluso los excesos del terror parisino. En Nantes, Jean-Baptiste Carrier organizó las Noyades, donde centenares de prisioneros eran embarcados en gabarras que luego eran hundidas en el río Loira. En otras ocasiones, hombres y mujeres eran atados juntos, desnudos, antes de ser arrojados al agua, en lo que Carrier llamaba sarcásticamente matrimonios republicanos. Las ejecuciones masivas con cañones, conocidas como fusillades, se convirtieron en una práctica común.
Los prisioneros eran colocados frente a las bocas de los cañones, que al disparar destrozaban completamente los cuerpos. Estos métodos, justificados por sus perpetradores como necesarios para aterrorizar a la población y acabar definitivamente con la rebelión, representaron algunos de los actos más inhumanos cometidos durante toda la Revolución Francesa. La brutalidad en la Vendée no se limitó a las tropas regulares. Los patriotas locales, republicanos de la región que apoyaban al gobierno central, participaron activamente en las masacres. Familias enteras fueron denunciadas por sus vecinos y ejecutadas sumariamente. Los niños no fueron respetados. Miles de menores fueron asesinados bajo el argumento de que podrían convertirse en futuros rebeldes. Para la primavera de 1794, la resistencia organizada en la Vendée había sido prácticamente aplastada. Los principales líderes insurgentes habían muerto en combate o habían sido capturados y ejecutados. La región había quedado convertida en un páramo desolado, donde pueblos fantasma y campos abandonados testimoniaban la magnitud de la destrucción. Sin embargo, la victoria en la Vendée llegó en un momento en que el propio régimen del terror comenzaba a mostrar signos de agotamiento. En París, la escalada represiva había alcanzado niveles que alarmaban incluso a los partidarios más decididos de Robespierre. La ley del 22 pradial, promulgada en junio de 1794, había simplificado aún más los procedimientos judiciales, eliminando prácticamente todas las garantías procesales y acelerando el ritmo de las ejecuciones. Durante el periodo conocido como la Grande Terreur, entre junio y julio de 1794, más de 1.300 personas fueron guillotinadas solo en París. Las ejecuciones se habían vuelto tan frecuentes que los vecinos de la Place de la Revolución se quejaban del hedor de la sangre y exigían que el cadalso fuera trasladado a otro lugar. La paranoia de Robespierre había llegado a tales extremos que ya no confiaba ni en sus más cercanos colaboradores. Sus discursos en la convención se habían vuelto cada vez más erráticos y amenazantes, prometiendo nuevas purgas que no especificaba, pero que dejaban a todos los diputados temiendo por sus vidas. Era evidente que nadie estaba a salvo del terror, ni siquiera sus propios arquitectos. La situación internacional también había cambiado favorablemente para Francia. Las victorias militares en las fronteras habían alejado la amenaza de invasión extranjera, lo que eliminaba uno de los principales argumentos utilizados para justificar la continuación del terror. Los ejércitos franceses habían logrado estabilizar las fronteras e incluso habían comenzado a llevar la guerra al territorio enemigo. En este contexto, varios grupos de diputados comenzaron a conspirar secretamente contra Robespierre. Joseph Fouché, Paul Barras, Jean-Lambert Tallien y otros terroristas que temían ser las próximas víctimas de las purgas empezaron a coordinar sus esfuerzos para derrocar al dictador. La conspiración incluyó también a antiguos colaboradores de Robespierre que se habían distanciado de él, como Jacques-Nicolas Billot-Varenne y Bertrand Barrère. El 8 de Thermidor del año segundo, según el calendario revolucionario, 26 de julio de 1794, Robespierre se presentó ante la convención para pronunciar lo que sería su último discurso. En una alocución confusa y amenazante, atacó vagamente a los conspiradores, sin nombrar a nadie específicamente, pero prometiendo que serían identificados y castigados. Fue el error fatal que sus enemigos esperaban. Al día siguiente, 9 de Thermidor, 27 de julio de 1794, cuando Robespierre intentó tomar la palabra en la convención, fue interrumpido por gritos de «¡Fuera el tirano!». Los conspiradores habían preparado cuidadosamente su golpe y uno tras otro los diputados se levantaron para denunciar los crímenes de Robespierre y exigir su arresto. La sesión se convirtió en un caos indescriptible.
Robespierre, que había enviado a cientos de personas a la muerte con sus discursos, se encontró súbitamente sin voz, tartamudeando incoherentemente mientras sus antiguos aliados lo abandonaban uno tras otro. Louis-Antoine de Saint-Just, su más fiel colaborador, fue arrestado junto con él antes de poder pronunciar el discurso que había preparado en su defensa. La Comuna de París, dominada por los partidarios de Robespierre, intentó organizar una insurrección para salvar a su líder. Las campanas de las iglesias sonaron llamando al pueblo a defender la revolución, pero la respuesta fue tibia. El pueblo parisino, agotado por años de terror y privaciones, no mostró el entusiasmo revolucionario de épocas anteriores. Robespierre y sus seguidores se refugiaron en el Hôtel de Ville, sede del gobierno municipal, donde intentaron organizar la resistencia. Sin embargo, las tropas leales a la convención, comandadas por Paul Barras, rodearon el edificio durante la noche. En la confusión del asalto final, Robespierre resultó herido en la mandíbula, aunque nunca se aclaró si fue por una bala enemiga o por un intento de suicidio. El 10 de Thermidor, 28 de julio de 1794, Maximilien Robespierre fue conducido al cadalso junto con 21 de sus colaboradores más cercanos. El hombre que había enviado a la muerte a miles de franceses en nombre de la virtud y la república, enfrentó la guillotina con la mandíbula vendada, incapaz de pronunciar sus últimas palabras. Cuando el verdugo le arrancó las vendas antes de colocar su cabeza en el lunet, el grito de dolor de Robespierre fue acallado por el rugido de aprobación de la multitud parisina. La caída de Robespierre marcó el fin del terror, pero no trajo inmediatamente la paz a Francia. La reacción termidoriana, como se conoció al período que siguió a la ejecución del dictador, desató una nueva ola de violencia, esta vez dirigida contra los antiguos terroristas y sus simpatizantes. En muchas regiones de Francia, especialmente en el sur, se produjeron masacres de jacobinos locales, en lo que se conoció como el Terror Blanco. En la Vendée, sin embargo, la muerte de Robespierre ofreció una oportunidad para la pacificación. Los nuevos dirigentes de la República, pragmáticos y menos ideológicos que sus predecesores, iniciaron negociaciones secretas con los líderes insurgentes supervivientes. Jarret, que había logrado mantener una resistencia guerrillera en las marismas del oeste, se mostró dispuesto a discutir términos de paz. Las negociaciones culminaron en el Tratado de la Jaunaye, firmado en febrero de 1795, que concedió amplias concesiones a los vendéanos. Se acordó una amnistía general para los insurgentes, el reconocimiento de la libertad religiosa, la exención del servicio militar obligatorio e incluso compensaciones económicas por los daños sufridos durante la guerra. Sin embargo, la paz en la Vendée resultó ser frágil y temporal. Los desacuerdos sobre la implementación del tratado, unidos a las provocaciones de extremistas de ambos bandos, reavivaron pronto el conflicto. Una segunda guerra de la Vendée estalló en 1795, aunque con menor intensidad que la primera, y esporádicos brotes de violencia continuaron hasta bien entrado el período napoleónico. Las consecuencias del terror de Robespierre y la guerra de la Vendée trascendieron ampliamente el período revolucionario. La experiencia del terror estableció un precedente inquietante sobre el potencial totalitario inherente en las revoluciones modernas. La idea de que la violencia sistemática y masiva podía utilizarse como instrumento de transformación social encontraría ecos terribles en los siglos posteriores. Para la Vendée, las cicatrices de la guerra permanecieron abiertas durante generaciones. La región nunca recuperó completamente su población anterior a la guerra, y la memoria de las masacres perpetradas por las tropas republicanas alimentó un resentimiento duradero hacia el gobierno central. Esta memoria histórica influiría en las actitudes políticas de la región hasta bien entrado el siglo XX. El debate historiográfico sobre estos eventos continúa hasta nuestros días.
Algunos historiadores han calificado la represión en la Vendée como un genocidio, argumentando que cumple con los criterios modernos de intento de destrucción sistemática de un grupo humano definido por características religiosas y políticas. Otros sostienen que, aunque indudablemente brutal, la represión vendeana debe entenderse en el contexto de una guerra civil donde ambos bandos cometieron atrocidades. Lo que resulta indiscutible es que estos eventos revelaron las tensiones fundamentales de la sociedad francesa del siglo XVIII. La confrontación entre la Francia urbana, ilustrada y secularizada, y la Francia rural, tradicional y católica, que se manifestó dramáticamente en la Vendée, seguiría marcando la política francesa durante décadas. El terror de Robespierre también planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la democracia y los límites del poder revolucionario. La transformación del idealista Robespierre en un dictador paranoico ilustró los peligros inherentes en cualquier movimiento que pretenda imponer por la fuerza una visión particular de la sociedad perfecta. La caída del régimen terrorista abrió paso a un nuevo periodo de la Revolución Francesa, conocido como el Directorio, que intentaría encontrar un equilibrio entre los extremos del terror jacobino y la reacción monárquica. Sin embargo, la inestabilidad política continuaría, preparando el terreno para el ascenso de un joven general, corso llamado Napoleón Bonaparte, quien sabría aprovechar el agotamiento de Francia para establecer su propio régimen autoritario. Los eventos de 1793 y 1794 dejaron una marca indeleble en la conciencia europea. La imagen de la guillotina y los relatos de las masacres vendéanas se convirtieron en poderosas armas de propaganda para los enemigos de la revolución, alimentando una leyenda negra que perduraría mucho tiempo después de que Francia hubiera retornado a la normalidad. Sin embargo, también establecieron precedentes importantes para los movimientos democráticos posteriores. La idea de que el pueblo tenía derecho a derrocar a los tiranos, incluso cuando esos tiranos actuaran en nombre de la propia revolución, influiría en los desarrollos políticos del siglo XIX y más allá. El terror de Robespierre y la guerra de la Vendée representan, en última instancia, uno de los capítulos más complejos y contradictorios de la historia moderna. Muestran tanto el potencial liberador como el peligro destructivo inherente en los grandes movimientos de transformación social, y continúan ofreciendo lecciones relevantes para comprender los desafíos de la construcción democrática en cualquier época. La historia de estos eventos turbulentos nos recuerda que los ideales más nobles pueden corromperse cuando se persiguen sin límites morales, y que el precio de la radicalización política se paga invariablemente con sangre inocente. Al mismo tiempo, demuestran la resistencia del espíritu humano frente a la opresión y la capacidad de las sociedades para regenerarse incluso después de las experiencias más traumáticas. La Francia que emergió de este período de violencia y convulsión era fundamentalmente diferente de la que había existido antes de 1789. Las estructuras del antiguo régimen habían sido destruidas para siempre, y aunque la revolución aún enfrentaría muchas vicisitudes, los principios de libertad, igualdad y soberanía popular habían quedado firmemente establecidos en la conciencia nacional francesa, desde donde se extenderían eventualmente al resto del mundo occidental.